Universidad César Vallejo. Curso Cátedra Vallejo. Docente César Humberto Olivares Acate. Autor César Vallejo. Integrantes: Tapia Javier, Tigya Oria, Tineo Guamán, Trujillo Pantoja, Valeriano Castro, Vázquez Vilela, Villanueva Capio, Zambrano Rodríguez. Título: Viaje alrededor del porvenir. Autor: César Vallejo. Etiquetas: cuento. Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tengo el privilegio de presentar nuestro cortometraje basado en la novela Viaje alrededor del porvenir, que tiene como gran autor al escritor y poeta César Vallejo. En esta obra nos cuenta una historia de un matrimonio del administrador y de su esposa Eva. Ellos están casados desde hace 2 años y tienen una hija pequeña. El administrador tomó la elección de casarse con ella solo por conveniencia, debido a que él tenía un parentesco muy lejano con el patrón de la hacienda, lo cual el patrón de la hacienda era el padre de él, en la que éste trabajaba. Aquel le había prometido también dinero con la condición de que tengan un hijo varón. Desde entonces, él y su esposa viven constantemente preocupados de engendrar un hijo hombre para recibir la recompensa. Pero al igual, ese sueño se esfumó, ya que engendraron nuevamente una hija. El poeta Vallejo se inspiró en documentos históricos para la creación de la novela. Sin embargo, trae un mensaje político y social. A continuación, mencionaré algunos datos biográficos de la vida de César Vallejo. César Vallejo, según Cadenas 2021, nos menciona que nació el 16 de marzo del año 1892. Él fue uno de los íconos más representativos de la literatura peruana del siglo XX. Ingresó a la Universidad San Marcos para la carrera de medicina. Lamentablemente tuvo que abandonarla debido a problemas económicos, para poder regresar a su tierra a terminar su carrera en letras. Años después de estos acontecimientos se publica su primer poema, Los Heraldos Negros, en el año 1918. De igual forma, más adelante con su poemario Trilce, que obtuvo un gran impacto en el público. Años después sabemos que César Vallejo no emigró a Europa de la misma forma que otros peruanos. Su salida se vio obligada debido a un proceso judicial que lo obligó a estar encarcelado 112 días. Aquel llegó a París el 13 de julio de 1923 para nunca más regresar a Perú. Lastra en 2009 nos dice que un 15 de abril del año 1938 fallece en un hospital de París César Vallejo. Esto ocurrió en el hospital Boulevard Arago, al cual había ingresado ya delicado de salud unas 3 semanas antes aproximadamente. Después de distintos análisis y suposiciones no se llegó a confirmar la causa exacta de su muerte y se establece que falleció mediante la misma profecía que él había realizado años antes. Sobre el cuento de César Vallejo, nos comentan que el administrador opta a casarse con Eva con únicos motivos interesados, viviendo con la angustia y el constante recordatorio de llegar a engendrar un único hijo varón y así poder recibir lo acordado con el patrón. Además, dentro de este cuento y con sus personajes, podemos identificar el mensaje y la dura crítica a lo que es el capitalismo, tanto en tiempos modernos como en tiempos antiguos, y la alineación también a lo que esto nos puede llegar a condenar si caemos en ella. Vallejo nos muestra las intenciones a través de una obra satírica y desdeñosa. El administrador y su esposa son víctimas de un sistema asfixiante que no les permite ser quienes ellos son realmente y desean ser obviamente en un futuro. Mientras que por otro lado, distante, vemos a la hija, que es la representación del futuro, de lo que sí puede ser libre y no obligarse a pertenecer al sistema, siendo así que es la única pequeña esperanza del cambio. Todos estos puntos en la trama nos llevan a reflexionar
sobre el camino incorrecto que está tomando nuestra sociedad. Y obviamente también reforzarla por la empatía, la solidaridad, los valores humanos a medida que el tiempo avance, para que no olvidemos nunca, pero nunca preservar nuestra humanidad en este mundo de imparable cambio. Luz baja, Arturo se despierta en la cama, enciende una lámpara y mira de su reloj del bolsillo. A eso de las 2 de la mañana, despertó el administrador de un sobresalto. Tocó el botón de la luz y alumbró. Al consultar su reloj de bolsillo, se dio cuenta que todavía era muy temprano para levantarse. Arturo apaga la lámpara y se acuesta de nuevo. Eva se mueve ligeramente en la cama, pero se queda en silencio. Su mujer parecía estar muy sumida en un sueño profundo. El administrador ignoraba que ella la había sentido y que ese momento estaba también despierta. Arturo se mueve inquieto en la cama. Eva lo observa en silencio. Pero pasados unos minutos, no le volvía el sueño al administrador. Y su mujer, sin saber por qué, tampoco podía ya dormir, siguiendo con el oído los movimientos de su marido en la cama. No puedo dormir. Yo tampoco. Hacía 2 años que eran casados. Una hijita de 3 meses dormía en su cuna, en la habitación contigua, a cargo de una nodriza. El administrador casó con Eva, no porque la quisiera, sino por conveniencia, pues ésta tenía un lejano parentesco con don Julio, patrón de la hacienda. ¿En qué piensas, Arturo? En la promesa de don Julio, si logramos un hijo varón, nos dará 10.000 soles. Eso sería maravilloso. Podríamos ir a Lima a comprar muebles nuevos. Debemos seguir intentándolo. Don Julio está de pie en la hacienda y exclama lo siguiente. Tú tienes ahora una hija. ¿Por qué tú no haces un muchacho? ¿Tú eres onzo? Lo intentaré, señor. Si tú haces un chico, hombre, yo date regalo de 1.000 soles. Don Julio sale de la escena y deja pensativo a Arturo. Desde entonces, el administrador vivía con la constante preocupación de engendrar un hijo hombre. Formulada la promesa por el patrón, apresuró a comunicarla inmediatamente a su mujer. Eva se agita y se acerca a Arturo con calma. Arturo, tenemos que seguir intentando. No podemos rendirnos. Tienes razón, no podemos rendirnos. Pero esta vez la empresa abortó completamente, pues 7 meses más tarde Eva daría a luz a una mujercita. Luz baja, fin de la obra. Buenas noches con todos. Les presento a la maestra Biónica Rengifo, quien participará en el análisis de la viaje alrededor del porvenir. Ok, maestra. ¿Qué emociones te despertó la lectura del cuento? Bueno, las emociones que despertó en mí la lectura del cuento sería la melancolía, el asombro, la reflexión, la esperanza y por supuesto la empatía. Esas serían las emociones. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué elementos de la vida cotidiana utiliza Vallejo como inspiración para su obra? Bueno, lo que utiliza Vallejo para la inspiración de su obra, los elementos serían la familia y las relaciones personales, la solidaridad, la espiritualidad, la vida urbana y la modernidad, por supuesto. Ok. La tercera pregunta tenemos, ¿te identificas con el protagonista o alguna situación del cuento? Sí, me identifico. Me identifico más con el dolor y el sufrimiento.
Ok. La última pregunta sería, ¿qué mensaje sobre la vida y el destino transmite el cuento? Bueno, el mensaje sería, bueno, que transmite sobre la vida y el destino sería más que todo que la vida es un esfuerzo continuo, lleno de dudas y cuestionamientos. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias, maestra. En definitiva, vemos que Vallejo critica la alienación de los personajes en una sociedad capitalista, explorando la búsqueda de la integración humana en lo natural. De igual manera, utiliza la estructura del viaje como metáfora para describir el deseo de escapar de la monotonía de la rutina, y por eso mismo también nos muestra cómo la sociedad puede impedir que los seres humanos se conecten con ellos mismos, con su verdadero yo. En pocas palabras, el cuento incita a la reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras aspiraciones en un mundo complejo y desigual. Muchas gracias por su atención.